Entonces, recordemos el teorema de Sal. Vamos a revisitar, sobre todo en la parte de la demostración. Entonces aquí tenemos una función f de clase, f está definida como siempre sobre un abierto U y un espacio E en otro espacio F. Esto de clase C1 de U. Bueno, el teorema de Sal vale en dimensión finita. Entonces aquí vamos a poner, supongamos que era de Rn en Rn, en primer caso, ¿ya? Entonces, bajo esta hipótesis, esto implica, ¿no es cierto?, que la medida del conjunto de los puntos críticos o de los valores críticos, entonces la medida de la imagen de los puntos críticos de F es cero. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el teorema. ¿Ya? Entonces la única hipótesis es que f es de clase C1, o sea, continuamente diferenciable, la función derivada de fleché de f es continua, entonces la medida de los puntos críticos de f es cero. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos la demostración? Bueno, la demostración la vamos a hacer en un caso simple, en que U, ¿no es cierto?, la hicimos en el caso en el interior de un cubo con C, un cubo más aún cuadrado, o sí, cuadrado del lado A, ¿de acuerdo? ¿Profe? Sí, dígame. Ahí dice de RN. De Rn en Rn, claro. ¿Ya? Gracias. Bueno, la verdad es que si ustedes miran en este ejercicio, después esto se generaliza también al caso de funciones de Rn en Rm. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, estamos haciendo la demostración en el caso de un cubo de lado A mayor que C. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que, entonces, tomamos un cubo, ¿cierto?, de lado A. Entonces, este es A, y este es el cubo, este es U igual, el interior de este cubito, ¿no es cierto? Y lo que hacemos es tomar discretizaciones de este cubo, cada vez más pequeñas, ¿no es cierto?, hasta llegar a una discretización. Por ejemplo, vamos dividiendo el lado A en K partes, con K tender a infinito, y en una etapa cualquiera tenemos cubitos de lado A partido por K, y la idea es hacer K tender a infinito. Entonces tenemos C tilde, un cubo aquí, que contiene en la etapa késima de esta discretización. Consideremos un cubo C tilde, tal que C tilde inter S, que son los puntos críticos. Entonces notemos S va a ser los puntos críticos, o sea, todos los puntos X en U, tales que, ¿no es cierto?, el rango de la derivada de f en el punto X, ¿no es cierto?, es menor que n. Ahora, para funciones de Rn en Rn, esto es equivalente a decir que el determinante de esta matriz, ¿no es cierto?, determinante de f en X, que es una matriz, es una función lineal de Rn en Rn, es igual a 0. ¿De acuerdo? Pero en el caso general, en que esto vaya a Rm, la idea es que el rango sea menor que m, simplemente.
Entonces, este es el conjunto de puntos críticos de F en U, ¿no es cierto? X en U. Entonces, suponga entonces, que C tilde inter S es distinto a vacío. ¿De acuerdo? Porque bueno, si el cubo C tilde del lado A partido por K, en la késima iteración, no tuviese ningún punto crítico, la medida de F de eso es cero, digamos. Entonces, la idea es que el conjunto S, ¿no es cierto?, de puntos críticos en C lo vayamos recubriendo por pequeños cubos de tamaño o de medida cada vez más pequeña, o tan chica como queramos, para demostrar que en el fondo tiene medida cero. ¿Se acuerdan ustedes que un conjunto tiene medida cero? Sí, solo sí, en realidad. Para todo epsilon mayor que cero, ese conjunto se puede recubrir por cubos de tamaño o de medida menor que epsilon. ¿Se acuerdan de ese ejercicio que dejamos? ¿Ya? Bueno, entonces suponga que en la etapa késima nos fijamos en un cubito C tilde, ¿no es cierto?, que tiene al menos un punto crítico. Esto es, un punto, existe un X tilde en C tilde, punto crítico. Al menos uno. ¿De acuerdo? Ahí dentro. Entonces, lo que vamos a mostrar es que estos C tildes, ¿no es cierto?, que tienen al menos un punto crítico, se pueden recubrir por estos cubos, o sea, se pueden tienen la medida de F de C tilde inter S es menor que epsilon para todo epsilon mayor que cero, con K suficientemente grande. ¿Ya? Entonces, esto es un punto crítico. Entonces, lo primero que hacemos para hacer esa demostración, para probar eso, es que usemos el terreno del valor medio primero para demostrar que si uno quiere calcular F de C tilde, ¿no es cierto?, vamos a ver que F de C tilde no se aleja demasiado primero de F de X tilde, ¿de acuerdo? Entonces, sí, dígame. En la definición de S, sí, ¿aparece el rango del diferencial de F en X es menor que N? Sí, exactamente. Pero el rango es un conjunto, ¿no? No, el rango es la dimensión de la imagen. Ah, sí, estaba pensando en la imagen. ¿Ya? La imagen es el subespacio de la imagen. ¿Ya? ¿Está claro? Perfecto. Sí, o sea, la dimensión de la imagen es menor que N. Exactamente, la dimensión de la imagen menor que N. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Bueno, entonces, lo primero que vamos a ver, entonces, nosotros queremos, en el fondo, lo que queremos hacer es medir, acotar o estimar, si ustedes quieren, cuál es la medida de la imagen de esos C tildes que tienen al menos un punto crítico. ¿Está claro? Profe, ¿cuál era el C tilde? C tilde es o sea, ustedes comienzan a hacer la división del lado A, cada uno de los lados del cubo, en K subpedazos, o sea, una malla uniforme, digamos, ¿ya? Entonces, en la etapa késima nos vamos a concentrar en un cubito C tilde, ¿no es cierto?, de lado A sobre K, y eso, lo único que nos van a interesar son aquellos que contienen al menos un punto crítico. ¿Está claro? Ya, gracias. ¿De acuerdo?
que contienen al menos un punto crítico. Entonces, lo que queremos es estimar la medida de f de esos cubos. ¿Ya? Quizás lo noto. Entonces, queremos estimar medida de f de c tilde. ¿Ya? Eso es lo que queremos hacer. Ahora, para los c tildas, porque cuando K es grande, ¿cuántos de estos cubos pequeños tenemos dentro del cubo grande? Ustedes me dicen. K fijo, igual a 100 por decir algo. ¿Cuántos cubos pequeños tenemos dentro? Estamos en dimensión n. Cada lado lo estamos dividiendo cada vez en K subpedacitos. ¿Está claro, no? En una malla, ¿no es cierto? Con K, con A sobre K, lados o trozos. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos cubos C tilde tenemos en la etapa K? ¿K cuadrado? K cuadrado en dimensión 2, muy bien. Y en dimensión n, ¿cuánto tenemos? La N. K a la n. ¿Están de acuerdo? ¿Está claro o no? Quizás lo digo aquí también. En la etapa K, vamos a decirlo, en la etapa K hay K a la n cubos o cubitos C tilde. ¿De acuerdo? ¿Está claro o no? Ustedes me dicen, ¿están de acuerdo? Sí. Ya. Sí, profe. Bien. Ahora, de estos cada n cubos C tilde, que no le voy a poner un subíndice ni nada para no confundir las cosas, la notación complicada, yo les pregunto, ¿cuáles de ellos nos interesan nomás? Solo aquellos que contienen al menos ¿qué cosa? Un X tilde Crítico. crítico, exactamente. Que contengan al menos un punto crítico. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Porque nosotros al final de cuentas tenemos que demostrar un teorema que dice que la medida de la imagen de los puntos críticos, ¿cuánto vale? C, ese es el teorema. ¿Están de acuerdo? Entonces, nos interesa solo estimar la medida de la imagen de aquellos C tildas. Entonces, estimar la medida de f de C tilde cuando, ¿qué cosa pasa? C tilde contiene al menos, ¿qué cosa? Un punto crítico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, nos ponemos en uno de estos C tilde para los cuales existe un X tilde punto crítico dentro de C tilde. Entonces, definimos, entonces, lo primero que vamos a ver es que esto de aquí está, este conjunto, f de C tilde, está en una bola en torno de f de X tilde. Entonces, definimos K mayúscula, va a ser el sub de la norma de la derivada de f en X cuando X recorre todo C tilde. ¿De acuerdo? Ahora, como la función por hipótesis es de clase C1, entonces tenemos que esa constante K es finita. Y por el teorema del valor medio, sabemos que para todo X o Y, si ustedes quieren, para todo X, en C tilde, la norma de f de X menos f de X tilde
es menor o igual que K veces la norma de X menor X tilde. X tilde es el punto crítico que existe al menos 1 dentro de ese tilde. ¿Está claro? Y ahora, esta cantidad es menor o igual que ¿qué cosa? Habíamos dicho, ¿cuál es la distancia más grande que existe entre un punto X y el punto X tilde? Eso está siempre mayorado por cuánto, si X está en C tilde, y X tilde también está en C tilde, entonces eso es menor o igual que la diagonal del cubo, y eso tiene que tamaño. Raíz de n a sobre k por el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, ¿esto les parece razonable o no? Esta desigualdad que es muy simple, es la primera. ¿Qué piensan de ella? ¿Ah? ¿Cómo? Es razonable. Es razonable, sí, es muy fácil de convencerse. Ahora, ¿qué dice esto, esta desigualdad sobre f de C tilde? ¿Qué me pueden decir de eso? A ver. Es decir... ¿Ah? Profe, hola, servicio. ¿Podríamos usar otra letra que no sea la K mayúscula? Porque como ya hay una K minúscula... Sí, por supuesto. O sea, siento que no van a confundir. Ya, no voy a poner K, le voy a llamar otra M. ¿Le gusta M? ¿M? ¿Sí? Ya. M. Perfecto. Muy bien. K mayúscula y K minúscula. ¿Ya? O sea, M en vez de K. ¿Ya? Bueno, a ver, díganme una cosa. ¿Qué podemos sacar como conclusión de aquí? Que dice harto poco, pero algo dice. Entonces, es decir, f de C tilde es un subconjunto de quién, de qué bola, centrada en qué punto. ¿Y qué radio? M, raíz de n, a sobre k. ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Sí. Bien. ¿Qué estimación tenemos por el momento? ¿No es cierto? Tendríamos por el momento de la medida del Lebesgue de f de C tilde. ¿Profe? Sí. ¿Las X tildes son el punto crítico? Sí. X tilde es al menos un... O sea, estamos solo sobre qué C tildes instalados. Sobre aquellos cubitos en los cuales hay al menos qué cosa. Un punto crítico. Un punto crítico. Muy bien, exactamente, usted lo ha dicho. Y ese punto crítico que existe al menos uno, lo estamos llamando lo estamos denotando X tilde. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. A ver, esta primera estimación es todavía muy mala, porque lo que está diciendo es que la medida de f de C tilde estaría acotada por ¿cuánto? ¿Es menor o igual que cuánto? La medida de la bola. Exactamente, la medida de la bola. Bueno, aquí no me acuerdo bien cuál es la medida de una bola de radio m raíz de n a partido por k. Lo que sí les puedo decir es que eso se puede mayorar por algo así como m raíz de n a sobre k, y todo eso elevado a ¿cuánto?
A n. ¿A n? A n, claro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué esto no es demasiado bueno? Porque si ahora uno sumara sobre todos los C tilde para los cuales esta intersección con S es distinta a vacío, ¿cuál sería la cuota que tendría para f de S? Que sería la medida de f de todos los puntos críticos. Bueno, en el peor de los casos, ¿qué podría estar ocurriendo? Que en todos los cubitos pequeños siempre encontremos ¿qué cosa? Al menos un punto crítico. ¿Está claro? ¿Ya? Y en ese caso, si uno sumara sobre todos los C tilde, tal que C tilde interese y distinto vacío, en el peor de los casos la única cuota que obtendría es que en cada uno de los C tildes tendría esto, y esto lo tendría que multiplicar por ¿cuánto? Por el número de cubos, ¿no es cierto? Sí. Y ese número de cubos es cada n. Entonces cada n se simplificaría con cada n y la cuota quedaría ¿cuánto? M raíz de n, que es la dimensión, a elevado a n. Todo eso elevado a n. Y esa cuota no es chica, no tiende a cero ni mucho menos. Es una constante más bien, ¿no? O sea que estamos súper mal. ¿Está claro o no? O sea, no es que estemos mal, sino que esta desigualdad todavía no es suficiente. O todavía no está lejos de proporcionar la demostración del teorema. ¿Está claro o no? O sea, para poder hacer la demostración necesitamos ser mucho más astutos y usar, o sea, esa desigualdad está bien, ¿no es cierto? Es algo que es lo mínimo que se puede esperar, pero no es suficiente. ¿Está claro o no? Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que usar fuertemente? Entonces, la segunda parte de la demostración. Ahora, usemos ¿qué cosa? Que X tilde, ¿no es cierto?, es punto crítico. ¿Qué significa eso? Entonces, vamos a usar que esta función, o sea, esta matriz, o esta aplicación lineal, ¿no es cierto?, ¿qué pasa con ella? El rango de la derivada en el punto X tilde, ¿qué pasa con ella? Es menor que n. ¿Está claro o no? ¿Ya? Y entonces, ¿qué podemos decir? Como decía muy bien alguien por ahí al comienzo, la imagen de esta matriz esto está contenido, es un subespacio propio, ¿no es cierto?, de Rn. Y esto es entonces un subconjunto, un hiperplano. La imagen de esta matriz o esta forma lineal es con H hiperplano de Rn. O sea, esto de aquí, ¿qué cosa es? Es un subespacio, si ustedes quieren, de dimensión a lo más n-1.
la imagen de esto. Esto aquí es un subespacio de dimensión a lo más n-1 y por tanto está contenido en un hiperplano H. ¿Está claro o no? A ver, al menos la clase pasada yo noté que a algunas personas les produjo alguna duda, no lo entendían bien. ¿Todavía sigue esa duda o no? ¿Sigue esa duda? Ustedes me dicen, ¿está claro o no? ¿Está claro, no? O sea, si ustedes calculan la imagen de todo RN, ¿no es cierto?, por esta aplicación lineal, no se obtiene todo RN, se obtiene algo que tiene dimensión máximo n-1. ¿Está claro? O sea, está contenido en un hiperplano H. Bueno, entonces, vamos a usar eso. Entonces, usemos qué es punto crítico, qué es punto crítico. Ahora, como f es diferenciable en x tilde, ¿qué podemos decir de f de y menos f de x tilde por y, menos este término? O sea, la aproximación de orden 1, lineal. Y menos x tilde. Esa expresión, si ustedes quieren en norma, ¿no es cierto?, de Rn, es un O pequeño, ¿no es cierto?, por definición, es un O pequeño ¿de quién? De la norma de y menos x tilde. Esto es, ¿qué significa ser que esa cantidad sea un O pequeño? Significa esto, muy simple, que para todo epsilon mayor que 0, podemos encontrar un delta positivo tal que cada vez que uno toma un y en la bola de centro de x tilde y radio delta, o sea, cuando estamos con y menos x tilde chico, ¿qué pasa con esa cantidad? La norma de f de y menos f de x tilde menos la derivada de f en x tilde por y menos x tilde en norma, eso es menor o igual que x. ¿Está claro? Profe, ahí el epsilon falta multiplicarlo por la norma de y menos x tilde. Perfecto. Claro, es dividido por norma de y menos x tilde, claro, exactamente. Significa una chica, significa que ser una chica significa que esto partido por y menos x tilde en norma es menor o igual que eso, ¿no? Ya, perfecto, sí, claro, no, por supuesto. Ya, tienen 100% no razón. ¿Está claro o no? Perfecto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bueno, y ahora, ¿qué es esta bola? Es una bola, entonces, fijamos un epsilon mayor que 0, ¿no es cierto? Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Fijemos epsilon mayor que 0. ¿Ya? Entonces, para ese epsilon mayor que 0 fijo, tenemos esta bola de centro x tilde radio delta.
Y ahora vamos a escoger K, nos vamos a ir con K suficientemente grande, de modo que nuestro C tilde, que era el cubito donde existía este X tilde, sea un subconjunto de esta bola. Entonces, fijemos epsilon mayor que 0 y escojamos K grande o suficientemente grande de modo que C tilde quede contenido en la bola de centro X tilde y radio delta. Es decir, escojamos K tal que A sobre K sea menor que delta. ¿Está claro? Porque si lo hacemos de esa forma, ¿de qué nos podemos asegurar? Ustedes me dicen, si el K es suficientemente grande, de modo que C tilde, ¿no es cierto?, tenga un lado menor que delta, o sea, A partido por K sea menor que delta, ¿de qué nos estamos asegurando? Nos aseguramos de que C tilde es un subconjunto de esta bola y por lo tanto ¿qué cosa pasa para todos los elementos que están en C tilde? Cualquier elemento en C tilde va a cumplir ¿qué desigualdad? Esta. ¿Está claro? Ustedes me dicen, ¿sí? Claro, porque para todo y en la bola se tiene una desigualdad. Para todo y en la bola se tiene la desigualdad. Y si la bola contiene C tilde, para todo Y en C tilde se tiene la desigualdad. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Entonces, de modo que C tilde. Entonces, así, para todo Y en C tilde, o sea, para los casos suficientemente grandes, ahora voy a borrar aquí, ese dibujito lo voy a dejar porque a lo mejor todavía nos sirve de algo. Entonces, para todo Y en C tilde, esto es cierto, la norma de f de Y menos f de X tilde menos derivada de f en X tilde por Y menos X tilde también es menor o igual que epsilon norma de Y menos X tilde. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a hacer la deducción siguiente. De esta desigualdad vamos a concluir que la distancia de f de Y a este hiperplano es menor o igual que, bueno, esto todavía es, bueno, esto es menor o igual que epsilon, ¿no es cierto?, por la distancia máxima que ocurre entre un punto Y y el punto X tilde es raíz de n a sobre k. ¿Están de acuerdo? ¿Ya?
Entonces, de aquí vamos a decir lo siguiente. Y entonces, la distancia de f de y a el conjunto f de x tilde más h es, ¿qué cosa es h? El hiperplano en el cual está contenido df de x, de f de x tilde, la imagen de f de x tilde, ¿ya? A ver, esa distancia, ¿quién es? Por definición. Eso es el ínfimo con z en z en h, digamos. Bueno, ya vamos a ver de la norma de f de y menos f de x tilde menos la derivada de f en x tilde por z menos, si ustedes quieren pueden colocar z en el Rn aquí, ¿no? Menos x tilde. A ver. Bueno, no sé si la distancia a ver, ¿están de acuerdo en eso o no? Yo no caché por qué. Por definición de distancia. A ver, si ustedes quieren puedo hacerlo en dos etapas todavía. A ver, si quieren lo hacemos en dos etapas. Borro esto primero, lo voy a hacer en dos etapas, porque eso es menor o igual que eso. Vamos primero a colocar aquí la imagen de f de y a f de x tilde más la imagen de la derivada de f en x tilde. ¿De acuerdo? A ver, esto es menor o igual. La distancia de f de y a este conjunto, ¿de acuerdo? Es menor o igual que la distancia de f de y a este conjunto, porque la imagen de este punto, o sea, la imagen de este conjunto de aquí es más chico que este, subconjunto, menor o igual. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Y quién es esta distancia? ¿Cuál es la distancia de un punto a un conjunto? ¿Cómo se define la distancia? El ínfimo de ese punto menos con z en, digamos, la imagen de el dominio de f de x tilde. Bueno, aquí los voy a tomar puntos de la forma
Sí, no, Z, ¿de acuerdo? Entonces, norma de qué cosa? De f de y menos, ¿ya? F de x tilde, ¿no es cierto? Más d de f en x tilde por z. ¿Ya? ¿De acuerdo? Profe, Sí, dígame. Debería ser menos la derivada. Perfectamente, eso, menos. ¿Ya? ¿Vamos? otra duda. Sí. ¿Qué pasa si la imagen de la derivada está estrictamente contenida en el hiperplano? En ese caso, esta desigualdad va a ser menor estricto, digamos. ¿Ah? Ah, ya, pero Pero ya, se ya, cumple ya. igual. ¿Ya? Gracias. Bueno, y ahora, ese ínfimo es menor o igual que evaluar en z igual a cuánto. Z igual y menos x tilde. ¿Ya? ¿De acuerdo? Que es un z particular. Bueno, y ahora, esto ya sabemos que es menor o igual a cuánto. No, aquí hay algo que está malo. Perdonen, esto es z en Rn. Ahora sí. Bueno, y esto es menor o igual que epsilon, raíz de n, a sobre k. Miren, y aquí hemos ganado algo, ¿no es cierto?, para calcular la medida de f de c tilde. Porque, a ver, con la primera desigualdad, supongan que ustedes aquí tienen f de x tilde, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, la primera desigualdad que decía de que f de c tilde estaba contenido ¿dónde? En una bola de centro f de x tilde y radio m, ¿no es cierto?, raíz de n a sobre k. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos que, en la primera desigualdad, que no nos sirvió mucho, decía que f de c tilde era subconjunto de la bola de centro f de x tilde y radio m, bueno, etc. ¿Ya? O sea, estaba aquí. Y por lo tanto la medida de f de c tilde era menor o igual que la medida de esta bola. ¿Ya? Ahora, esta estimación de aquí es un poco mejor. Porque nos está diciendo, bueno, esta desigualdad es válida para qué y. Esto es válido para tu y en c tilde. ¿No es cierto? Entonces, está diciendo de que la distancia de f de y a este conjunto, f de x tilde más h. Pero f de x tilde más h, ¿quién es? F de x tilde más h es el hiperplano h trasladado a f de x tilde. ¿Está claro? Entonces, eso de ahí es algo, un hiperplano trasladado en dimensión 2 de una recta, ¿no es cierto?
dimensión n, esto es un hiperplano. Entonces, supongo que esto es h más f de x tilde. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está diciendo esto es que, como esta desigualdad es válida, para todo y en c tilde, lo que está diciendo es que f de c tilde en la dirección ortogonal al hiperplano no se puede escapar más que cuánto. O sea, esta distancia de aquí ahora, esa de ahí, es un poquito más chica que esta, o bastante más chica. ¿Es cuánto? En una dirección al menos, ortogonal al hiperplano, es epsilon raíz de n a partido por k. Ahora, cuando uno está sobre el hiperplano, la distancia f de x tilde de f de y sigue siendo esta, digamos. No tenemos mejor cota que esa. ¿Está claro? Bueno, entonces, con esto, bueno, lo que se concluye es que la distancia de f para todo y en c tilde, la distancia de f de y a f de x tilde más h, dijimos, es menor o igual que epsilon raíz de n a sobre k. Conclusión: la medida de f de c es menor o igual que cuánto. O sea, ¿cuál es la cota un poco mejor que la primera que obtuvimos? ¿Se acuerdan ustedes? La primera que teníamos es m raíz de n a sobre k, todo eso elevado a n. ¿Se acuerdan? La primera. Y que aparecía de esto, de esta desigualdad. ¿Está claro? Ahora hemos afinado la desigualdad, porque además sabemos que para todo punto y en c tilde, su imagen no se puede escapar de este hiperplano trasladado, f de x tilde más h, una distancia mayor que eso. Entonces uno tiene hiperplano, ¿y eso qué significa? Que este hiperplano es de dimensión n-1, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que en la dirección ortogonal a h no nos podemos escapar más que epsilon raíz de n a partido por k. Y esta estimación nos decía que a lo mejor en esa dirección ortogonal nos podíamos escapar m raíz de n a partido por k. Pero a ver, mejoramos esa estimación y pasamos del m a epsilon. ¿Está claro o no? En una de las direcciones. En las otras, n-1 direcciones, no tenemos una estimación mejor que m raíz de n a partido por k. ¿Está claro o no? Sí. Bien, entonces denme la cota aquí. La medida de esto es menor o igual que ¿qué cosa? Epsilon raíz de n a dividido k elevado a n. A ver. A ver, quizá voy muy rápido.
En vez de tener elevado como a la potencia n, tendríamos elevado a una potencia menor, porque la imagen era... A ver, ¿quién me da la solución correcta? A ver, primero vamos a decir que f de c tilde es subconjunto de qué cosa? De la bola de centro f de x tilde y radio m raíz de n a sobre k, pero intersección, ¿no es cierto?, el hiperplano, ¿no es cierto?, intersección f de x tilde más h. ¿Está claro? Cruz la dirección ortogonal, entre comillas, o sea, esto lo voy a poner entre comillas, digamos. Cruz, ¿qué cosa? Cruz, un intervalo de la forma menos epsilon, raíz de n, a sobre k, coma, epsilon, raíz de n, a sobre k. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, no le gusta eso mucho. O sea, ustedes toman esta bola que está viviendo en dimensión n, la intersectan con este hiperplano, y en la otra dirección ortogonal del hiperplano la estimación es mucho mejor, porque aparece el épsilon. ¿Está claro o no? Y entonces la medida de f de c tilde es menor o igual que ¿cuánto? Bueno, esta bola interceptada al hiperplano es una bola, ¿no es cierto?, sobre el hiperplano, ¿no es cierto?, también centrada en f de x tilde, que el punto f de x tilde pertenece a ese hiperplano. ¿Está claro? ¿Y esa qué medida tiene? Bueno, esa es menor o igual, la vamos a moderar brutalmente por ¿cuánto? Por el área del rectángulo, digamos, que la contiene, que sería 2 veces, ¿qué cosa? 2 veces m, raíz de n, a sobre k, y elevado a qué potencia? N menos 1, ¿de acuerdo? Porque el hiperplano tiene dimensión n menos 1 nomás, ¿ya? Y la medida de esto, ¿cuánto es? Es 2 epsilon, ¿no es cierto?, raíz de n, a sobre k. ¿Está claro? O sea, esto finalmente es bueno, una constante que es 4, bueno, vamos a poner 4m elevado a n, bueno, raíz de n, o sea, por n, raíz de n, esto lo vamos a poner, mejor dicho, como una constante, veces qué cosa. 1 partido por k a la n, que sería el k a la n menos 1 por k, y por epsilon. ¿Ya? Y donde la constante, ¿cuánto vale? Si quieren lo voy a explicitar. La constante es dos elevado a n, ¿no es cierto?, m elevado a n menos 1, raíz de n elevado a n, ¿no es cierto?, a elevado a n. Todo eso es así. ¿Está claro?
A ver, ¿me siguieron esta última parte? ¿Ah? ¿Están de acuerdo? El n es la dimensión. Sí, el n es la dimensión del espacio. El espacio de salida o el de llegada. ¿Perdón? ¿Estamos en RN o...? Sí, RN. Ah, ya, perfecto. Gracias. A ver, lo fundamental es esta desigualdad. No sé si la entendieron bien o no. O sea que la distancia de f de un punto y con y cualquiera en c tilde a este hiperplano trasladado está acotada por esta cantidad, por epsilon raíz n de a partido por k. Este hiperplano vive en dimensión, esto vive en Rn-1, ¿ya? Esto tiene n-1 dimensiones, esta cosa aquí, ¿ya? Entonces, la imagen de f de c, su distancia, ¿no es cierto?, a este hiperplano es menor que epsilon raíz de n a partido por k. Entonces, bueno, y como estamos dentro de esta bola siempre, de esta otra bola más grande, significa que en la dirección ortogonal al hiperplano, ¿no es cierto?, no nos podemos escapar más que esta cantidad, ¿ya? Y entonces ahí mejoramos ligeramente la desigualdad, o sea, en n-1 dimensiones, ¿cómo se llama? La cota es esta, pero hay una dimensión que es la ortogonal a ese hiperplano trasladado, en la cual el intervalo se achica un poquito, o bastante, digamos, pasa de n a epsilon. ¿Se fijan? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ahora vamos a decir algo muy simple. Vamos a decir que, para concluir, entonces, ahora la medida de f de s, que son todos los puntos críticos, es la medida de f, bueno, de s inter el cubo c, ¿no es cierto? Y esto es la suma sobre todos los cubitos c tilde para cada k, esto es para todo k, tal que c tilde inter s es distinto de vacío. Hay que sumar solo sobre esos, ¿no es cierto?, de las medidas de los f de c tilde, ¿no es cierto? Y esto es menor o igual que cuánto. Bueno, ¿cuántos cubos a lo más hay que tienen un c tilde de interés distinto vacío? Bueno, podrían ser todos. O sea, eso lo agotamos por cada n y esto lo agotamos por la medida de cada uno de ellos. Entonces, la medida de los f de los c tildes está agotada por 1 partido por k a la n veces epsilon. Entonces aquí, bueno, esta igualdad es válida para todo k, ¿ya? Es decir, la medida de f de s es menor o igual que constante veces epsilon. O sea, dicho de otra forma, para todo epsilon mayor que 0, ¿qué hemos podido construir? Hemos podido construir un recubrimiento de f de s en cubos tales que qué cosa pasa. Un recubrimiento, ¿no es cierto?, tal que qué cosa pasa. Tal que la medida de ese recubrimiento es menor o igual que epsilon, o constante veces epsilon.
y por lo tanto f de s, ¿no es cierto?, es de medida nula. ¿Ya? Y entonces f de s es de medida nula. Consultas. Vamos a ir al break, se nos pasó un poco la hora, la demostración se hizo más, necesitó más explicaciones de lo que yo había pensado al comienzo, pero bueno, es importante que quede clara. Háganme todas las consultas del caso. Profe, lo que escribió arriba es con C corrito o la C grande. Es la C grande. ¿Y cuál es la C grande? Es el conjunto U, es el cubo grande. Ah, ya. Entonces, ¿y eso lo tiene porque todos los puntos críticos están dentro del cubo grande? Sí, porque todos los puntos críticos están en U. Y estamos haciendo la demostración solo en el caso en que U es un cubo. Es un cubo C de lado A. Que comenzamos a particionar en pequeños cubos, ¿no es cierto?, de lado A partido por K. Se va discretizando. ¿Quedó claro o no? Profe, Sí. si el dominio no fuera acotado, ¿bastaría pedir que fuera compacto? No, si el dominio es no acotado, lo que uno hace es descomponerlo en una unión finita, o sea, una unión contable o numerable de conjuntos y demostrar que la medida de f de cada uno de esos conjuntos es cero. ¿Ya? Es muy buena pregunta la suya. Efectivamente, ahora uno sabe que una unión contable o numerable de conjunto de medida nula es de medida nula. ¿Ya? Sí, gracias. Ahora, nosotros hicimos el caso, efectivamente, como ustedes acota, el caso U igual a un cubito, o sea, el conjunto U completo es un cubo de lado A. Entonces acotado, efectivamente. Pero si no fuese, si el conjunto U fuese, por ejemplo, todo Rn. Si el conjunto U es todo Rn, ¿qué es lo que uno hace? Uno dice que el conjunto U es una unión numerable de cubos de lado 1, por ejemplo. ¿Ya? Y demuestra que la medida de la imagen de cada uno de esos cubos es 0. Ahora, si la imagen de todos los puntos críticos ahora sería la unión de conjunto de medida nula. ¿Están de acuerdo? Una unión contable o numerable de conjunto de medida nula. Entonces es también de medida nula. ¿Está claro? ¿Cómo sería la demostración en caso que U fuese todo el espacio, por ejemplo? O también demostración que es válida en caso que U sea una unión numerable de cubos. ¿De acuerdo? Ahora, si U es un conjunto más raro, la demostración es un poco más complicada, pero simplemente por cómo se hay que descomponer U, digamos, ¿ya? O discretizarlo.
Pero la idea de la demostración, en el caso que use a un cubo, es más o menos simple, digamos. La idea es la que vimos ahí, o sea, es que f de los puntos críticos quedan cerca de un hiperplano. Esa es la idea, ¿se fijan? Porque los puntos críticos tienen la propiedad de que la imagen de la función derivada o de la aplicación de la matriz derivada es de rango menor que n, ¿ya? Está contenido en un hiperplano. Y ahí está toda la demostración. ¿Ya? Bueno, ¿vamos a un break o tienen todavía consultas? Ustedes me dicen. ¿Me dicen que vamos al break? Hola. Ah, Me tinca, profe, un break. ya, hagamos un break. Perfecto. For just $67, you can make as many videos as you want. Disculpen, aquí se produjo un pequeño error. Ahora sí. Respiración de los 3 minutos. En el primer paso nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cómo nos sentimos en este momento? Y para responder a ello, fíjate y pon atención a los pensamientos que tienes en este momento. ¿Qué está pasando por tu cabeza? ¿Cuáles son las preguntas que estás habitando en este momento? Fíjate en estos pensamientos como si fueran nubes en el cielo. O sea, observa, atiende y deja que pasen. También quiero que te enfoques en cómo te sientes en este momento, en qué emociones puedes reconocer en este preciso instante. Y por último, tómate un segundo y unos instantes para identificar las sensaciones corporales que estás teniendo en este preciso instante. Recorre tu cuerpo haciendo un barrido que identifique alguna sensación de calor, escozor, temperatura, algún cosquilleo o dolencia, y tan solo atiende y hazte consciente de que las estás experimentando en este momento. En el segundo paso nos hacemos consciente y enfocamos nuestra atención en la respiración. Trata de seguir el flujo que se inicia por el aire que ingresa por tus fosas nasales, siguiendo el recorrido por tu pecho, vientre, y así llega a todos los rincones de tu cuerpo. Fíjate si hay en alguna zona de estas que te acabo de nombrar en que te sea más fácil identificar
el flujo de la respiración, de este mecanismo que, querámoslo o no, nuestro cuerpo lo hace de igual manera. Pon atención entonces a la sensación de la respiración sobre tu labio superior, también en el vaivén de tu pecho, o quizás en el movimiento que hace tu vientre en este proceso. Y permanece ahí algunos instantes. En el tercer paso vamos a hacer el ejercicio de expandir esta sensación de la respiración a todo tu cuerpo. Imagina que es cada poro de tu cuerpo y de tu piel que respiran, llevando aire y oxígeno a cada lugar de tu cuerpo, oxigenando no solamente tu organismo, sino que también tu mente, ayudándote a vivir más en el presente. Bueno, ¿qué tal? Se nos ha pasado un poco el tiempo, pero igual quiero aprovechar estos últimos 10 minutitos para comenzar el capítulo 2. ¿Les parece? Sí, profe. Ya. Yo sé que no va a ser mucho lo que alcancemos a avanzar, pero por lo menos quiero que nos sintamos que empezamos el capítulo 2. Y quiero cerrar entonces este capítulo 1 con alguna pregunta si ustedes tienen sobre el teorema de Sage y su demostración. Yo le subí la lista de ejercicios número 2. Ahora, en esta lista de ejercicios número 2 yo voy a querer que al menos la próxima clase la tengamos bien a mano, porque hay una parte que no vamos a hacer en clase, sino que la vamos a dejar de ejercicio, y que es hacer cálculo integral de Riemann para funciones que están definidas justamente a valor en un espacio de Banach. ¿Ya? Ese integral de Riemann se hace de manera bien fácil, y por eso que creo que dejarla de ejercicio es lo mejor y les permite a ustedes construir la teoría de la integral de Riemann haciendo uso de análisis funcional más que de cálculo 1, ¿ya? Porque con sumas superiores e inferiores, ese es un método bien interesante, el de sumas superiores e inferiores que introdujo Riemann justamente. Pero aquí, en el ejercicio 8 de la lista de ejercicios número 2, uno aprende, o sea, si ustedes siguen paso a paso el ejercicio, que tiene varias partes, todas muy simples, en realidad no tienen ninguna dificultad, permite definir la integral de Riemann para funciones definidas sobre el intervalo A, B a valores en un espacio de Banach. El método es un método de análisis funcional, o sea, uno define la integral de Riemann para lo que se llaman las funciones simples o funciones constantes por pedazo, define la adherencia de ese conjunto de funciones simples sobre las funciones continuas, y pasa a definir la integral como una funcional lineal que actúa primero sobre las funciones simples, después uno extiende ese funcional
a la adherencia y demuestra que pasa a ser un funcional lineal continuo, bueno, etc. ¿De acuerdo? Y termina demostrando el teorema fundamental del cálculo, que es la parte 8 de ese ejercicio. ¿Ya? Entonces eso se los dejo de ejercicio, lo podemos revisar la próxima clase en caso que hubiese algunas dudas y cuando tengamos que utilizar este cálculo integral, o por lo menos la integral de Riemann, para demostrar el teorema de la función de la inversa continua. ¿Ya? Entonces, bueno, el viernes con Mariano van a comenzar a ver algunos de estos ejercicios que son ejercicios para cerrar el capítulo 1. Entonces, bien, entonces ahora comenzaríamos el capítulo 2, que quiero al menos dejarlo iniciado en estos 7 minutos que me quedan. Entonces, bueno, sobre el teorema de Sal no tienen más preguntas. Bueno, entonces, capítulo número 2. Entonces, este capítulo lo vamos a llamar teoremas de inversión local. Entonces, ¿qué significa esto? Inversión local, teorema de la inversa continua. Entonces, inversa continua, una cosa que vamos a llamar inversa continua, y el teorema de la función implícita. Estos son los dos teoremas que queremos probar en este capítulo. Entonces, teoremas de inversión local. Entonces, propósito general, entonces la motivación de este capítulo es una cuestión bien profunda dentro de la matemática, que es resolver ecuaciones. Entonces uno tiene no lineales, entonces uno tiene f de u subconjunto de e. Bueno, aquí en todo este capítulo vamos a suponer que e y f son barajas ahora. También baraja. Entonces, queremos resolver la ecuación f de x igual a y con y en f dado. ¿Ya? Y f de y dado y f suave, o sea, diferenciable al menos. O esa es más o menos la idea. Entonces, la motivación en este capítulo abarca prácticamente muchas de las ecuaciones con que uno se topa en la práctica, ¿no es cierto? Que son ecuaciones que hacen intervenir funciones no lineales, ¿no es cierto? Pero que son suaves. Y uno quiere resolver f de x igual a y, o sea, dado un y en el espacio f, encontrar al menos un x tal que f de x vale y. Ahora, estas ecuaciones, cuando f es suave, no incluye las ecuaciones diferenciales. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque los operadores diferenciales o las funciones diferenciales, las f's, que operan sobre espacios de Banach, no son suaves, ¿de acuerdo? No son ni siquiera continuas. Están solo definidas sobre un dominio que es un subconjunto del espacio E. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. Lo primero que vamos a decir es que la hipótesis F suave excluye
operadores diferenciales. O sea, aquí no estamos pensando en ecuaciones diferenciales. Pero incluye funciones no lineales, eso es muy importante. Los operadores diferenciales muchas veces son lineales, pero aquí estamos más bien pensando en el caso no lineal, o sea, estamos tratando de resolver cosas que no dependen linealmente de f, o sea, estamos tratando de ir mucho más allá que resolver sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Lineales, o sea, en que f es una matriz. ¿Está claro o no? Ahora, lo más ambicioso que podemos esperar es resolver la ecuación asterisco localmente, o sea, es decir, poder invertir f, o sea, que f tenga una inversa, invertir f en un entorno o en una vecindad de un punto, digamos, A. ¿Ya? Porque globalmente la función f lo más probable es que no tenga inversa. ¿Está claro? Bueno, esa es la motivación. Preguntas sobre esta motivación y sobre qué es lo que pretendemos en este capítulo. Sobre la clase, por ejemplo, de problemas matemáticos.